tal? Muy buen día a todos ustedes en este espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, en este espacio de Ministerios de Cristo con Amor para usted. Bendiciones, un abrazo, ¿verdad? En este espacio de nuestro pan diario. Alimentarnos diariamente espiritualmente, alimentarnos de la palabra para ver lo que Dios quiere decirnos el día de hoy, cuál es su voluntad y cuál es su propósito. Hoy el tema, piedras conmemorativas, ¿verdad? Este tema que está basado en Josué 3:14 al capítulo 4, versículo 7. Entonces vamos a leer la palabra de Dios para ir iniciando con este tema de piedras conmemorativas. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada de uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. El versículo central está en Salmos 105:5, que dice: acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Verdad? ¿Qué nos recuerda esta lección? ¿Qué nos recuerda esta enseñanza de la palabra de Dios? Miren, esta enseñanza de la palabra de Dios nos recuerda que debemos siempre tener el recuerdo de las cosas grandiosas y maravillosas que ha hecho Dios en su vida, que ha hecho Dios en su familia, que Dios ha hecho en sus corazones, y lo que ha hecho con todo desde que usted recibió a Cristo. A veces necesitamos estar recordando todo el tiempo necesitamos estar recordando lo que ha hecho Dios, porque se nos olvida. A veces nos pasa, ¿verdad?, que se nos olvida, se nos va, ¿verdad? Y a veces eso hace, pues, que, ¿cómo le podré decir? A veces eso hace que las cosas sean un poquito más complicadas, un poquito más difíciles, ¿verdad? Y a veces estamos en problemas, estamos en situaciones muy diversas, y en ese momento clamamos a Dios. Él hace la obra, le bendecimos, le glorificamos, le damos gracias, y después de un rato viene un problema, y nos enfocamos tanto en el problema que no recordamos lo que Dios hizo anteriormente, de todas esas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, y que necesitamos estar recordándolas para saber que Él obra, que Él va a estar ahí, que Él va a darnos ese propósito, y que Él va a cumplir su voluntad en nosotros. Necesitamos creer en ello, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran puesto estas 12 piedras? Pues nadie se hubiera acordado de cuando pasaron el Jordán.
que se abrió el agua, con el arca en medio, que se abrió el agua, ¿verdad? Y que pudieron pasar a la tierra prometida. O sea, tal vez a los padres se les hubiera olvidado esa señal, ese milagro, ¿verdad? Y entonces los hijos no lo hubieran sabido. Sus generaciones posteriores no se hubieran enterado de ese milagro. Entonces dejaron esas piedras ahí, esas 12 piedras, y entonces cada vez que ven esas 12 piedras, le preguntan por qué están esas 12 piedras, y ellos recuerdan el milagro que hizo Dios de abrir el Jordán para que pudieran pasar. Qué bendición poder estar recordando las glorias de nuestro Dios, las glorias presentes, las glorias pasadas de nuestro Señor, recordar todo lo que ha cumplido y todas las cosas y las promesas que ha hecho, ¿verdad? Es una bendición. Este estudio nos alegra porque tenemos que tener esas piedras conmemorativas en nuestra mente. Tenemos que tener esas piedras que nos recuerdan todo lo bueno y maravilloso que Dios ha hecho con nosotros. A veces, cuando me conecto a internet, Facebook me muestra recuerdos de cosas que posté en años anteriores. Esos recuerdos, tales como fotos del casamiento de mi hermano, o de mi hija, jugando con mi abuela, o de, no sé, de algunas experiencias, cumpleaños, en fin, de todas las cosas que vivimos, no las postea generalmente en Facebook. El hermano está hablando de eso, ¿verdad? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Ay, el recuerdo, quiero recordar esto, ¿verdad? Recordar cosas de hace 3, 4 años, de hace 10, en fin. Esos recuerdos, pero otras veces el efecto emocional es más profundo. Cuando veo una foto sobre una visita a mi cuñado en quimioterapia, o una foto del vendaje en la cabeza de mi madre, luego de una cirugía cerebral, me trae a la memoria la presencia fiel de Dios durante las circunstancias difíciles. Estos recuerdos me impulsan a orar y dar gracias. ¿Qué quiere decir? Mire, yo tengo un recuerdo porque tengo por ahí la foto guardada de cuando choqué, muy gravemente choqué. Y cuando veo el carro recuerdo la grandeza de Dios, la protección y el cuidado de Dios. Le doy gracias lo que me enseñó en ese tiempo, lo recuerdo y me pongo a orar diciéndole al Señor: gracias Dios por esa lección que me diste. Gracias porque me cuidaste, me protegiste, me diste vida suficiente para seguir en tu propósito y ser obediente a ti. Y eso es lo que debemos recordar también. Todos tendemos a olvidar las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso necesitamos recordatorios. Cuando Josué lideró al pueblo de Dios hacia su nuevo hogar, tuvieron que cruzar el río Jordán. Dios dividió las aguas y el pueblo cruzó sobre el lecho seco. Para construir un recordatorio de este milagro, tomaron 12 piedras de la mitad del río y las apilaron en la otra ribera. ¿Por qué 12 piedras? Porque las 12 piedras simbolizaban las 12 tribus de Israel. Simbolizan pues las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Entonces, una piedra por cada uno de los pueblos, por cada uno de las tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, 12 para saber que se iba a transmitir esa enseñanza y que se iba a recordar ese milagro, no nada más por una tribu o nada más por el pueblo en general, sino por las 12 tribus. Cuando otros preguntaran qué significaban esas piedras, el pueblo de Dios les relataría la historia de lo que Dios había hecho aquel día. Los recordatorios palpables de la fidelidad de Dios en el pasado pueden ayudarnos a confiar en Él, en el presente y para el futuro. Señor, gracias por los recuerdos de tu fidelidad. Recordar cómo proveyó Dios ayer da esperanza y fuerza para hoy, ¿verdad? Entonces es una bendición, ¿verdad? Su fidelidad es grande, su fidelidad es eterna, su fidelidad está presente en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Le damos gracias a Dios por ello. Vamos a orar para dar término a esta enseñanza y que Dios les siga bendiciendo. Señor Dios Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias. Gracias por este tema, porque nos recuerdas que tú has sido fiel en todo instante y en todo momento. En lo bueno, en lo malo, en las crisis,
en los éxitos, en todo momento, Señor. Hay que recordarte y darte gracias por todas las cosas buenas y bendecidas que nos has dado, por todas las lecciones, enseñanzas que nos has puesto, para que nunca olvidemos el no alejarnos de tu presencia. Te damos gracias, te pedimos perdón, te pedimos que nos bendigas, que nos acompañes, nos guardes y nos llenes de tu Espíritu Santo y de tu verdad. Fortalécenos en todo tiempo y en todo momento, Señor, y ayúdanos a confiar cada día más en ti, Señor, sabiendo que no hemos olvidado todas las cosas grandes y maravillosas que has hecho en nuestra vida. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe, Dios les guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús. Así sea. Bendiciones y un abrazo. Que estén bien. Este fue un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted. Dios le bendiga hoy y siempre. Se despide su amigo y hermano Juan Felipe Paz.